Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Kelvin Salinas y en este video voy a hacer un análisis de estrategias de comunicación política. Para ello he elegido una campaña electoral realizado en el año 2021, específicamente en la segunda vuelta, donde se enfrentaron los candidatos de izquierda, Andrés Arauz, y de derecha, Guillermo Lasso. En esta presentación toparemos temas como la estrategia y técnicas de marketing político utilizados en la campaña, el cómo esta estrategia y técnicas de marketing político influyeron en la percepción de los votantes y el desarrollo de la campaña, las estrategias de ataque y defensa utilizadas en la campaña y finalmente la efectividad de estas estrategias y su contribución al éxito o fracaso de la campaña. Antes que nada, pues me gustaría comenzar hablando un poco sobre esta campaña como para dar un pequeño contexto. Las elecciones presidenciales de Ecuador 2021 se realizaron el 7 de febrero para elegir al presidente y vicepresidente constitucional de la República del Ecuador para el periodo 2021-2025, periodo que, como ya sabemos, pues no se podrá cumplir hasta el final. Estas elecciones tienen la particularidad de tener la mayor cantidad de candidatos presidenciales hasta la fecha en la historia del país, siendo 16 los aspirantes a la presidencia del Ecuador. Además, que contar con medidas de bioseguridad y limitaciones en las campañas por realizarse mientras cursaba la pandemia de COVID-19. Debido a que ningún binomio logró ser elegido en primera vuelta, el 11 de abril se realizó una segunda vuelta donde se enfrentaron Guillermo Lasso, candidato a la alianza entre el movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, y Andrés Arauz, candidato a la coalición UNES. Ahora sí vamos con nuestro primer tema, que es las estrategias y técnicas de marketing político utilizadas en la campaña. El marketing político se define como el conjunto de técnicas y estrategias de comunicación que se emplean para influir en la percepción y el comportamiento político de los ciudadanos con el propósito de obtener su apoyo y sobre todo su voto. Guillermo Lasso se centró en realizar caravanas en distintas ciudades de la Sierra Central y mítines políticos en barrios populares de Guayaquil. El enfoque de su campaña fue fortalecer la alianza entre su candidatura y el PSC, además de presentar su plan de gobierno centrado en la generación de empleo, prometiendo que a través de la apertura del mercado y el relajamiento de las contrataciones se logrará crear 2 millones de nuevas plazas de trabajo en el país. Además, también está potenciar la inversión extranjera, liberación económica, mayor asociación entre el sector público y privado, lucha contra la corrupción y garantizar un mejor servicio de salud pública. Mientras que Andrés Arauz se enfocó en presentarse como el candidato de la Revolución Ciudadana, siendo predominante en sus cuñas y afiches la figura del expresidente Correa, además de la propuesta de una forma de gestión gubernamental similar al gobierno del expresidente. Presentó como propuesta la reversión de medidas económicas y políticas del gobierno de Lenín Moreno, un plan de vacunación contra el COVID-19, la generación de 800.000 plazas de trabajo, la implementación de dinero electrónico, convocatoria a una asamblea constituyente e incremento de impuestos a la salida de divisas, entre otras cosas más. Además, como mensaje central, se evidenció que Guillermo Lasso incluyó en su discurso temas de género, grupos LGBTIQ y derechos humanos, la protección del medio ambiente y del agua, el apoyo de los colectivos animalistas y la primacia del diálogo, mientras que el candidato Andrés Arauz buscó distanciarse del exmandatario Rafael Correa a través de la incorporación discursiva de la plurinacionalidad y la interculturalidad. Después de la primera vuelta, Lasso cambió su equipo de comunicación para ayudar a reconstruir el fondo y la forma de su candidatura. A la cabeza estuvo Jaime Durán Barba, consultor al que los medios de comunicación argentinos califican como el gurú electoral. Manifestó que su campaña fue desastrosa, envejecida y llena de ideas económicas que la gente detesta. En esta nueva etapa de la contienda electoral, Lasso cambió radicalmente sus estrategias de comunicación e introdujo nuevas plataformas digitales para llegar al público joven que se había desvinculado de su campaña. Arauz tuvo como principal asesor y estratega a Ricardo Amado Castillo y a los mexicanos de Heurística, que destacaron por elaborar estrategias televisivas y para redes sociales. Para la segunda vuelta trató de cambiar su campaña, promocionando más su imagen e incluyendo a un grupo de personas dedicadas exclusivamente a contrarrestar la campaña sucia en su contra y a desmentir las fake news.
Asimismo, se empleó a nuevas plataformas como YouTube y TikTok, con lo que pretendió atraer a millennials y centennials que no estaban interesados en la política. En sí, ambos candidatos utilizaron la mayoría de los medios de comunicación, tanto tradicionales como radio, prensa y televisión, así como las digitales como Facebook, Twitter, TikTok y YouTube. Ahora vamos a nuestro segundo tema, que es la influencia de las estrategias y técnicas de marketing político en la percepción de los votantes y en el desarrollo de la campaña. Una estrategia efectiva fue la comunicación bidireccional de los candidatos. Lo que se buscaba era que se tuviera ese contacto directo con el electorado y pudiesen escuchar sus necesidades. Por un lado, Lazo utilizó muy bien esta estrategia, pues mantuvo siempre a su equipo encargado de redes sociales respondiendo a la mayoría de los comentarios que etiquetaban al candidato. Mientras que Arauz, en cambio, no implementó esta estrategia para responder a los usuarios que tuvieron alguna queja o consulta. Se dedicó más bien a comentar publicaciones únicamente de las cuentas que seguía y por ende pues no tuvo esa comunicación bidireccional con los usuarios activos en las plataformas digitales. El uso de TikTok fue la principal red que generó una conexión emocional o adhesión al público hacia el candidato. Guillermo Lazo, al cambiar su imagen, se mostró mediante su contenido visual como alguien más fresco y auténtico, por lo que las personas, en especial los jóvenes que fueron ese voto duro, ese voto fuerte, se interesaron en él y empezaron a seguirlo, algo que no pasó con Arauz debido a que no tuvo una actuación independiente con el que lo identifique el electorado. El gran problema, pues, prácticamente, por así decirlo, fue Correa, porque Arauz no se pudo despegar de esa imagen y pues las personas no querían a alguien cuya representación se valía más por Correa y no por él mismo. En esta segunda vuelta electoral puso en el escenario a dos grupos, tanto de la izquierda, liderado por Andrés Arauz, y los de la derecha por Guillermo Lazo. Pues claramente los ataques estaban presentes, ¿no? Por un lado, atacando al correísmo y al socialismo que ha venido gobernando más de 10 años en el país, y también este tema del feriado bancario, ¿no? Un tema bastante controversial que rápidamente lo relacionaron con el candidato Lazo. Ante esto, pues, Arauz utilizó TikTok para orientar sus videos al plan de gobierno que promocionaba y lo acompañó con la campaña Más amor, menos que, con el objetivo de neutralizar los discursos satíricos del candidato rival. Ahora sí, nuestro tercer tema es estrategia de debate, de ataque y defensa utilizadas en la campaña. En los diferentes medios de comunicación fueron notorios los ataques de ambas candidaturas, quienes usaron como estrategia desprestigiar al contrincante. En el caso de Andrés Arauz, utilizó la condición de ex banquero de Guillermo Lazo para relacionarlo con el feriado bancario de 1999. Y en el caso de Lazo, pues mantenía en su discurso la frase Andrés, no mientas otra vez, y recordaba al electorado que Arauz era el delegado del exmandatario Rafael Correa y los posibles actos de corrupción. Existe una estrategia llamada campaña negativa, que es una estrategia que sirve para desvalorizar al candidato y a su partido a partir de sus propuestas. Pues Lazo no utilizó mucho esta estrategia de comunicación política en contra de Arauz, sino más bien en contra del correísmo en general y el socialismo del siglo XXI en particular. Allí iba direccionado su mensaje que quería transmitir. En cambio, Arauz lanzó mensajes que querían desprestigiar a su oponente y poner en tela de juicio la propuesta de privatizar algunas instituciones públicas y subir impuestos a la clase baja. Todo esto a la final generó un impacto en la percepción de los votantes, ya que puede estar influenciada por el desempeño de los candidatos en los debates y los eventos de campaña durante la segunda vuelta, así como por la cobertura mediática en las redes sociales. Esto hace que pues, el electorado pueda evaluar con los candidatos cómo los candidatos abordan los temas más relevantes y cómo se proyectan como líderes. Ahora, nuestro cuarto tema es efectividad de estas estrategias y su contribución al éxito o fracaso de la campaña. Pues esta efectividad pues habla por sí solo, ¿no? El buen manejo de una estrategia de comunicación política permitió que Guillermo Lazo pues gane la segunda vuelta con un 52.36%, dejando atrás a Arauz con un 47.64%. Además, pues los resultados permiten evidenciar un regionalismo electoral donde el candidato Andrés Arauz gana en las provincias de la costa, como El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, y en una provincia de la Amazonía que es Sucumbíos, al tiempo que lo hace en la circunscripción del exterior de Europa, Asia y Oceanía.
mientras que Guillermo Lasso gana en las 11 provincias de la Sierra, como Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Cañara, Azuay y Loja. Y en 5 provincias de la Amazonía, como Napo, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. También está la región insular, así como la circunscripción del exterior de Estados Unidos y Canadá y América Latina, el Caribe y África. Teniendo Guillermo Lasso más apoyo de las personas de la sierra y la Amazonía que de la costa, como a diferencia de Andrés Arauz, y pues de esta manera se puede saber con claridad a qué provincias pegó con más fuerza sus mensajes, discursos, imagen, etcétera, llegando a ganar las elecciones presidenciales 2021. Bueno amigos, de esta manera hemos llegado al final del video haciendo un análisis de las estrategias de comunicación política usadas en la segunda vuelta de las campañas electorales del 2021 entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Nos vemos hasta pronto.